En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, para la gloria del Señor. Tomen asiento. Me gustaría que entre todos platicáramos, no solamente que cumplas tú la función de oír, sino la función de comprender también. Y comprendemos cuando juntamente cada uno de nosotros razonamos y aportamos algo a lo que estamos hablando. Así que juntamente vamos a razonar. Vamos a hablar de esas adicciones mentales que hay en el ser humano. Y vamos a tomar este verso, esta parte de la Escritura, porque vamos a ir analizándola juntamente. Dice el apóstol, en cuanto a la pasada manera de vivir, fíjate bien, en cuanto a la pasada manera de ¿qué? De vivir. El apóstol, fíjate que le está hablando a la iglesia, mas sin embargo les está hablando de una pasada manera de ¿qué? Que sin duda muchos seguían viviendo. ¿Se equivoca tu hermano? ¿Muchos qué? Muchos seguían viviendo. Y dice, a la pasada manera de vivir. Es decir, está hablando en un término de pasado. Quiere decir que muchos vivían en el ¿qué? En el pasado. Su mente, su corazón, ¿dónde estaba? En el pasado. Vivían, fíjate, su vida era conforme al pasado. Y cuando tú vives conforme al pasado, no puede haber una transformación. Por eso el apóstol les está diciendo, en cuanto a la pasada manera de ¿qué? Esa vida pasada en la cual ellos no podían cambiar. ¿Cómo podían cambiar si seguían viviendo en dónde? En su mente, ¿dónde estaban? Oye, yo te pregunto, aquí vamos a razonar. ¿Qué es vivir en el pasado? ¿Cómo? Como quedarse en un solo sitio, o sea, Ajá. Quedarse atrasado, ¿no? ¿A eso se refiere? Quedarme en un solo sitio, o sea, lo pongo así como ejemplo, y no avanzar. Y no avanzar, muy bien, ¿sí? Seguir haciendo lo mismo. La misma vida que tenía antes, seguirla haciendo. Sí, muy bien. Fíjate que entre todos vamos colaborando. ¿Podemos decir que eso es vivir en el pasado? Oye, ¿podemos decir que vivir en el pasado es vivir en lo que ya no existe? ¿O el pasado existe? No. Entonces, cuando yo digo, ¿es que todavía vivo en el qué? Podemos decir que vivo en algo que no existe. ¿Sí? Porque el pasado ya no ¿qué? Ya no existe. Pero, ¿cómo vivimos en el pasado, hermano? Si el pasado, fíjate bien, razonemos, si el pasado digo yo que ya no existe, ¿cómo se puede vivir en el pasado? ¿Cómo?
mentalmente. ¿Dónde vivo en el pasado? En mi mente, en mi corazón, en mi pensamiento. ¿Estoy viviendo dónde? Porque el pasado, fíjate, el pasado tiene su origen en la mente. A lo que nosotros le llamamos pasado es al recuerdo. Vivimos algo y de ese algo que vivimos, nuestra mente registra esa experiencia, nuestra mente registra esa sensación, nuestra mente registra a veces ese olor, ¿verdad? Y se queda en nosotros, se almacena en nosotros como el recuerdo. ¿A eso le llamamos el qué? El pasado es el recuerdo, la memoria. ¿Puedo vivir yo en el recuerdo? Mentalmente sí. ¿Mentalmente puedo vivir qué? Por eso decía nuestra hermana, quedarse sin avanzar. Oye, se quedó en el pasado. Mentalmente, ¿dónde está? Su cuerpo está aquí. Su cuerpo está en este día, pero su mente está atrapada en el recuerdo, atrapada en su manera antigua de ¿qué? De vivir. Por eso dice el apóstol, en cuanto a la pasada manera de ¿qué? Porque fíjate que cuando nuestra mente se queda en el pasado, nuestras acciones que nosotros hacemos, las hacemos reconfigurando o partiendo de ese recuerdo que tenemos. Por eso es que a veces la persona pasa el tiempo y nunca ¿qué? Siempre sigue haciendo, siempre sigue en las mismas adicciones, en los mismos vicios, en la misma vida desde hace años. ¿Y por qué no cambia? Si viene, hermano, a oír la palabra, si viene, si hace todo, lee la Biblia, canta, ¿por qué no cambia? ¿Por qué no cambiamos? Porque esto es una charla entre todos, ¿verdad? ¿O no sientes tú que hay cosas en ti que no has cambiado? Yo siento que hay cosas. ¿Con las que qué? Con las que luchamos. Ay, ¿cómo? Y le pides al Señor y te doblas y lees y meditas, reflexionas, te analizas. ¿Y por qué no hay un avance? Sino que vuelves a caer en lo que. ¿Sabes por qué es? Porque tu mente sigue en el recuerdo. Inconsciente, no nos damos cuenta, pero inconscientemente vivo ¿en dónde? En el pasado. Por eso mis acciones siempre son las mismas del pasado y nunca son nuevas. Y es lo que vamos a ir analizando. Porque, fíjate bien, vivir en el pasado es una de las adicciones de la mente. Pero nuestra mente tiene también ¿qué? Adicciones. Podemos decir que de ahí se originan las adicciones. Son internas. ¿Y vivir en el pasado es una qué? Una adicción. Una adicción. ¿Y por qué no debo vivir en el pasado? ¿Es malo vivir en el pasado? ¿Por qué no debo vivir en el pasado? A ver, ayúdenme. ¿Cómo dijo? Porque no vives en el qué. ¿Te fijas? Entonces, hay personas, o a veces nosotros mismos, desaprovechamos nuestra vida viviendo en el qué. Tratando de decir, es que antes eran mejor las cosas. Es que antes nuestro amor era diferente.
¿verdad? Tratamos de vivir reviviendo ¿el qué? El pasado, y nunca vivimos el presente. ¿Vale? ¿Qué sigue diciendo el texto? A ver. En cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué sigue? Despojaos. ¿De quién? Del viejo hombre. ¿Qué le pasa a ese viejo hombre? Está viciado conforme a los deseos engañosos. Oye, ¿quién es el viejo hombre? ¿El del pasado? ¿Y qué le pasa a ese viejo hombre? ¿Cuál es el problema con el viejo hombre? Fíjate, cuando oímos esta palabra viejo, ¿qué se nos viene a la mente? Una persona que ha vivido muchos, y fíjate que una persona anciana ha ido guardando recuerdos, experiencias, vivencias. Su vida se ha cargado de todos esos recuerdos. Pero también ha guardado adicciones, también ha guardado sus propios razonamientos, su propia percepción de ver la vida. Y a veces decimos, es que él ya está muy viejo para cambiarlo, ¿verdad? Es muy terco, ya está muy ¿qué? Hay un viejo hombre. En cada ser humano hay un ¿qué? Un viejo hombre. Y ese viejo hombre, el problema que tiene es que vive en los vicios, vive en los deseos engañosos. Ese viejo hombre se ha cargado de cosas. Y dice el apóstol, despojados. ¿Cómo dice? Despojados ¿del qué? El viejo hombre es el que su cuerpo está aquí en el presente, pero su mente todavía vive en el pasado. Está viciado. ¿Y qué es un vicio? ¿Qué entendemos por un vicio? No es muy difícil. ¿Qué es un vicio? Algo dice a lo que estamos ¿qué? Aferrados. Algo de lo que dependemos, ¿verdad? ¿Dependemos de qué? Un vicio es una adicción. ¿Sí? Hay múltiples adicciones. Pero el hombre está aferrado a eso. El viejo hombre está ¿qué? El viejo hombre no quiere dejar eso. El viejo hombre está como esa persona terca que no da su brazo a qué. No da su brazo a torcer. No le gusta al viejo hombre cambiar. Y fíjate que lleno de esas adicciones, lleno de esos vicios, el viejo hombre se quiere aferrar de nosotros. ¿Sí? Pero todas, fíjate bien, todas las adicciones tienen su origen en el corazón del hombre. Cuando el Señor Jesucristo iba, dice, en una ocasión por el campo, y iban recogiendo espigas con sus discípulos para comer. Lo ven los fariseos y ellos tenían una tradición que se lavaban muchas veces las manos antes de comer, no una vez.
muchas veces se lavaban sus manos. Era un rito de purificación que tenían ellos. Eran muy pulcros, hermano. Y cuando veían a los discípulos que comían las espigas sin lavarse las manos, las recogían y así mismo se las ¿qué? Cuando veían eso, le decían al Señor Jesús: reprende a tus discípulos porque están comiendo sin lavarse las manos. Hipócritas, les dice el Señor. Bien profetizó de vosotros Isaías: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está ¿qué? Porque ¿qué es, decía el Señor, lo que verdaderamente contamina al hombre? Fíjate bien, qué pregunta tan interesante. ¿Qué es lo que verdaderamente contamina a quién? Al hombre. ¿Qué es lo que contamina? ¿Qué es lo que causa el verdadero daño al ser humano? No es lo externo, es lo que dice el Señor: del corazón del hombre, le dice a sus discípulos, porque ni aún ellos entendieron la pregunta, y les dice el Señor: del corazón del hombre brotan los malos pensamientos. ¿De dónde? Del corazón del hombre, dice, viene el adulterio. Del corazón del hombre viene la fornicación. Del corazón del hombre brota la codicia. Del corazón del hombre brota el odio. Del corazón del hombre brotan todos esos sentimientos, porque de la abundancia, dice, del corazón habla la boca. ¿Dónde tienen su origen todas esas adicciones que corrompen al ser humano? De adentro. ¿Dónde se origina? ¿Adentro de quién? Adentro del hombre. Pero hay una pregunta muy interesante. Bueno, sabemos que de ahí, del corazón del hombre, brotan todas esas cosas. No es lo externo lo que daña al hombre, sino es lo que él alberga. ¿En dónde? Imagínate que si el hombre sigue pensando en su pasada manera de vivir, su pensamiento sigue en eso, aunque tú lo rechaces, pero sigues pensando en eso. Es lo que seguirás haciendo. Y la pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo me despojo? Porque me dice el apóstol, ese viejo hombre está viciado, ¿con qué? Con deseos engañosos. Yo te pregunto, ¿cómo me despojo de una mente viciada de deseos engañosos? Ayúdenme. ¿Cómo me despojo de una mente? Porque ahí está el problema. ¿Sí? ¿Dónde está el problema de la adicción? En la... Dice el Señor, del corazón brotan los pensamientos. O sea, esa mente se empieza a enviciar. Oye, pero ¿cómo? ¿Cómo me despojo? Dice la hermana, ¿adquiriendo qué? ¿Sí? Adquiriendo nuevos hábitos. ¿Cómo? ¿Adquirir un hábito me despojará del malo hábito? ¿Puedo sustituir un hábito malo por un hábito bueno? ¿Cómo? Pero ¿cómo se deja? ¿Cómo lo dejamos?
Fíjate que es importante analizar esto. El Evangelio de Jesucristo viene a sanar la mente del hombre. ¿A qué viene? Pero ¿cómo va a sanar la mente del hombre? A través de la comprensión del Evangelio. ¿Sí? Fíjate, ¿a través de la qué? De la comprensión. Debo comprender, porque dice el apóstol, este es nuestro culto racional. Vamos a comprender. Estamos diciendo, ¿cómo voy a quitar esas adicciones que ya he reconocido que son internas, que son de la mente y que están aferradas ¿a dónde? Al pasado. Fíjate bien, son mentales y están aferradas ¿a dónde? Al pasado, al recuerdo. Ahí están aferradas. Y el apóstol dice, despojaos. ¿Cómo? Despojaos. ¿De qué? ¿El viejo hombre es el pasado? ¿Sí? ¿Es el pasado el viejo hombre? Es el pasado. ¿Necesito el pasado ya? ¿Necesito al viejo hombre ya? Despojaos del viejo, es decir, debo ser más consciente. ¿Cómo me despojo del pasado? Nuestra hermana Esther lo dijo. ¿Viviendo en qué? Si eres más consciente. Porque fíjate que las adicciones al ser del pasado las revivimos porque seguimos siendo conscientes del pasado. Pero cuando eres consciente del día de hoy, cuando comprendes el día del hoy, cuando comprendes que el día de hoy puedes ser una mejor persona, cuando te olvidas del ¿qué? Del pasado. Fíjate, pero esto requiere de nosotros una comprensión, un compromiso. Muchas veces, a veces se nos condiciona y se nos dice, no te olvides del ¿qué? No te olvides del pasado. Acuérdate de dónde eras. Y cuando revivimos nuevamente el recuerdo, volvemos a caer en las ¿qué? Porque la trampa está ahí, hermano, en volver. Decía el Señor Jesucristo, baste a cada día su propio afán. ¿Por qué? ¿Por qué baste a cada día su propio afán? Porque si vivimos el día que Dios nos ha dado, no pensando en el pasado ni pensando en el día de mañana, seremos libres de todo condicionamiento. Seremos libres de toda adicción. El que cae en la adicción es porque vuelve otra vez ¿a dónde? Al pasado. En su mente vuelve otra vez y revive el pasado, porque no está viviendo. Entonces, ¿cómo me despojo? Siendo más consciente del día de hoy. No deseando que, ojalá que venga ya el día de mañana. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Viviendo quién? Y fíjate lo último que dice Pablo en el verso 23. Renovaos en el espíritu de vuestra ¿qué?
¿Qué es renovarse? Fíjate, ahí está la clave. Renovaos, dice el apóstol. Renovaos en el espíritu. ¿Qué es renovarse? ¿Qué es? Renovarse. ¿Qué es renovar? Dejar lo viejo. Sustituirlo por algo ¿qué? Por algo nuevo. Renovarse es volver a un estado original. ¿Sí? Pero mucho cuidado, no es volver al pasado. Es volver al ¿qué? Al estado. Y la renovación se hace cada día. ¿Cómo? Se hace cada momento, hermano. Cada segundo que pase, mi mente debe ¿de qué? De renovarse. Es decir, que yo, cuando me renuevo, mi mente vuelve a estar como Dios me la dio al principio. ¿Cómo se la dio Dios a un bebé? Sin recuerdos, sin experiencias, sin ataduras, sin adicciones, sin dependencias. Se la da limpia. ¿Sí? Ya no está pensando, ay, es que yo vengo de esta familia y somos muy pobres y ya está condicionado. No está pensando, ay, es que yo ayer hice esto y será que por lo que hice ayer me van a... ¿Vive en el qué? Fíjate. La renovación es eso. El río se va renovando. ¿Cada cuánto? Esa agua no vuelve para atrás. Esa agua cada vez es la misma agua, fíjate. Es la misma agua, pero el agua que se va ya no vuelve a ser la misma que vuelve atrás. Es el mismo elemento. Nuestra mente es la misma, pero no debe ser la misma que fue atrás. ¿Sí? La mente, el espíritu tiene esa capacidad de ser cada segundo una nueva conciencia, un nuevo hombre creado según Dios. ¿Sí? Un nuevo hombre que no vive en el rencor, porque para el nuevo hombre ya no existe el pasado, ya no existe lo que fue ayer. Ya lo que fue ayer lo olvidó. Ya lo que fue ayer ya quedó atrás. Hoy es una nueva criatura. Hoy es un nuevo ¿qué? Hoy es un nuevo hombre. Porque el viejo hombre, porque el que vive en ese pasado, no puede dejar de retroceder al pasado si no muere. Eso es la renovación. Tiene que algo acabarse, tiene que algo morir para que sea renovado. ¿Sí? Si no muere, no puede ser renovado. No puede surgir nuevamente la vida. Entonces, lo que dice el apóstol, renovaos en el espíritu de vuestra mente, no es algo que ya lo hice una vez y ya lo hice, ya no lo vuelvo a hacer. Cada momento debo de qué. El que se renueva no guarda astillas de odio. El que se renueva no guarda dolor. Porque en realidad, hermano, si lo analizas bien, el odio, el rencor, el sufrimiento, el dolor, todo eso que sentimos en la vida, lo sentimos
porque seguimos recordando el pasado. ¿Sí o no? Pero imagínate si por una semana viviéramos cada día olvidándonos de lo que hicimos ayer o de lo que nos hicieron ayer, sino que cada día afrontáramos un día como una nueva ¿qué? Persona, sin conocimiento, sin recuerdo, sin rencores, sin dolores. ¿Caería el hombre en las adicciones? Se ha liberado. Se ha despojado ¿de quién? Del viejo hombre. Bendito sea el Señor. Que Él nos permita vivir un día a la vez. Y que el pasado, que ya no existe, ¿queda dónde? En el olvido. ¿O lo necesitamos? No lo necesitamos. Para ser una mejor persona, para ser un mejor creyente, un mejor hijo de Dios, ¿necesitamos el pasado? No, hermanos. Solo necesitamos ser conscientes del presente.